Muy buenas noches, queridos amigos. Luego de un arduo trabajo, me he querido dirigir a ustedes, en primer término, para agradecerles profundamente a aquellos amigos que compartieron mi video anterior referido al proceso electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país, acá en el Perú. Lo hicimos con el propósito de contribuir con nuestras ideas a una mayor reflexión de lo que significa el destino de nuestro país. Yo creo que esta situación que estamos viviendo en este momento se debe básicamente porque hemos sido indiferentes, egoístas. Nos hemos preocupado en nuestro trabajo, en los problemas de nuestra familia, pero no nos ha importado la sociedad. Por eso, y también los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, porque no han sido capaces de difundir las bondades de lo que significa vivir en una democracia. Cuando publiqué mi último video referido a este proceso electoral de la segunda vuelta, algunos amigos, algunos ciudadanos han presentado unos comentarios o algunas interrogantes que yo creo que son precisos, que deben ser aclarados, porque no debe haber duda de lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Por ejemplo, quiero referirme en primer lugar a un abogado que fue mi compañero de estudios en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Me refiero al doctor Germán Morales, ¿no? Él hace, es evidente que su postura de él es en favor del comunismo, y me hace una pregunta, me dice, ¿por qué tanto pánico en la teoría del marxismo, del leninismo? Es una de las preguntas que me hace el doctor Germán Morales, ¿no? Dice que Perú nunca será como Venezuela y que por el contrario la derecha ha empobrecido al país. Y quiero responderle muy respetuosamente a mi amigo que él está completamente equivocado. ¿Por qué el pánico? Bueno, los que hemos pasado por la época del terrorismo sabemos lo que es el marxismo, el leninismo. ¿Que el Perú no puede ser como Venezuela? Mire, lo que está pasando en Venezuela es un cáncer. Es peor que el virus del COVID-19 y es contagioso, porque eso primero ocurrió en Cuba y de Cuba saltó a Venezuela y de Venezuela ha saltado a Nicaragua. Justamente estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos comunistas, buscan influenciar a otros países. Y por ese motivo es natural que veamos una amenaza en el Perú de un gobierno de corte socialista. Entonces, realmente que la preocupación es razonable. La preocupación es, sin lugar a dudas, que merece llamar nuestra atención, ¿no? Entonces, ¿Perú puede llegar a ser como Venezuela? Sí, sí, porque los mismos postulados que se han aplicado en Venezuela y que lo han llevado al desastre son los mismos postulados que ahora está proponiendo Pedro Castillo en su plan de gobierno, que va a aplicarlo a partir del 28 de julio en caso de que gane las elecciones. Entonces, en ese aspecto le respondo a mi amigo Germán Morales de que Perú sí puede ser como Venezuela, y peor que Venezuela, porque Venezuela es un país muy rico, está prácticamente sentado sobre el oro negro, es el primer país en el mundo con mayores reservas probadas de petróleo. Entonces es un país inmensamente rico, mucho más rico que el Perú, pero que ahora está sumido en la peor pobreza
por culpa de un gobierno que ha abrazado la ideología marxista-leninista, ¿no? Un gobierno socialista, y que este gobierno socialista, el plan de gobierno de Venezuela es el mismo plan de gobierno que ahora se piensa instalar en Perú en caso que gane el señor Pedro Castillo, ¿no? Entonces esa es la respuesta a mi colega Germán Morales. También hay un señor, un ciudadano, un vecino mío, el señor Felipe Mesa, que en sus comentarios me pide, sea usted un poco más imparcial, porque saca todo lo de, ¿no? Lo de Pedro Castillo, y por qué no hablo yo de Keiko Fujimori. Bueno, la verdad yo no defiendo a Keiko Fujimori, tampoco voté por Keiko Fujimori nunca, yo he sido un opositor al Fujimorismo, pero ahora he puesto en la balanza y digo no, realmente en la balanza, si entra el comunismo, va a ser una desgracia total para el Perú, total, peor que Venezuela. Entonces, la otra opción es una opción que de alguna manera nos puede garantizar la continuidad del modelo democrático y del modelo económico que tenemos en el Perú. Entonces el señor Felipe Mesa me dice, sea usted un poco más imparcial. Bueno, yo voy a defender el modelo democrático. Yo voy a defender el libre mercado. Esa es mi posición. Que sean los comunistas que hablen por el comunismo, ¿no? Entonces, yo no puedo ser acá imparcial. Yo sí soy firme, parcial, total y absoluto por la democracia, por la libertad de empresa, ¿no? Por la libertad de expresión, ¿no? Y contra todo tipo de dictadura comunista, ¿no? Entonces, no puedo ser imparcial en estas circunstancias. Tengo que tomar partido por algo, ¿no? Y en este caso hay dos opciones, que es la dictadura comunista que representa el señor Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que es la continuación del modelo económico, la continuación del modelo democrático que nosotros aspiramos. De manera de que ahí no puedo ser imparcial. Yo soy parcial, voto por la democracia, ¿no? También vi unos comentarios de un otro colega mío y compañero de estudio de la universidad. Me da un gusto que mis colegas, mis amigos de la universidad compartan conmigo estas ideas, ¿no? Es el doctor Ramiro Vargas. Doctor Ramiro Vargas, lo recuerdo porque era un estudiante muy acucioso y le gustaba mucho la poesía, ¿no? Y bueno, él evidentemente desde las aulas universitarias siempre ha sido un izquierdista, comunista, ¿no? De izquierda, ¿no? Entonces, su posición no ha variado, como tampoco la mía. Yo he sido desde la universidad, desde el primer año de Derecho, un ferviente defensor de la democracia, ¿no? Cuando yo ingresé a la Universidad de San Luis Gonzaga de Ica, ejercía el cargo de secretario departamental del comando de estudiantes universitarios del Partido Acción Popular, vicesecretario departamental del comando universitario del Partido Acción Popular. De manera de que desde las aulas universitarias ya yo tenía bien claro cuál era mi posición política, la cual la he mantenido hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué dice mi colega Ramiro Vargas, no? Que estoy mal, que estoy confundiendo las cosas porque dice que Sendero Luminoso no solamente es marxista, sino que Sendero Luminoso es marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. Pero él dice que estoy mal. Yo digo, no, yo estoy de acuerdo. Sendero Luminoso fue marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo. El MRTA no era maoísta ni era pensamiento Gonzalo, era marxista, leninista. ¿Y qué cosa es el plan de gobierno de Pedro Castillo? Es marxista, leninista. Es decir,
como dicen a veces en el argot criollo, con todo el respeto a la palabra, ¿no? La misma persona con la misma truza, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, no estoy equivocado, colega Ramiro Vargas, ¿no? Pero también Ramiro Vargas me dice, este, nunca puedes comparar a Pedro Castillo con Hugo Chávez. Dice que eso es alucinante compararlo. Bueno, la verdad, yo no lo he comparado porque la pobreza intelectual del señor Pedro Castillo no se puede comparar con el liderazgo que tenía pues, Hugo Chávez. Pero la comparación no está respecto a la persona, ¿no? Sino a sus planes de gobierno. Es decir, el modelo que el señor Pedro Castillo nos está proponiendo en estas elecciones es el mismo modelo de Hugo Chávez, un modelo chavista, ¿no? Es un gobierno socialista con una política de estatización, con una posición pues de rechazo a la propiedad privada, ¿no? Y que lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de esa política de Hugo Chávez? Bueno, que ya no está con nosotros, pero está su delfín, que es el señor Maduro, y han aplicado pues, escrupulosamente lo que es el proceso revolucionario para instaurar esta dictadura de que en el marxismo-leninismo se llama la dictadura del proletariado. Y entonces, y bueno, y ahí están las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Con Venezuela, con más de 5 millones de venezolanos que han tenido que huir de su país, ¿no? Y 1 millón lo tenemos en el Perú, ¿no? Esa es la consecuencia. Entonces, te respondo, colega Ramiro Vargas, yo no he comparado a Castillo con Hugo Chávez, ¿no? Efectivamente es alucinante esa comparación, no. Me dice mi amigo Ramiro Vargas, el doctor Ramiro Vargas, me hace una pregunta, me dice, ¿sigues creyendo que Keiko es el mal menor? Y la respuesta, sí, creo firmemente que Keiko es el mal menor, porque si llegara una dictadura socialista como la que propone Pedro Castillo en su plan de gobierno, con estatizaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si es que Pedro Castillo comienza a aplicar su plan de gobierno de estatizar las empresas, ¿no? ¿Qué va a pasar? No va a haber inversión, ni nacional ni extranjera. ¿Ustedes creen que los empresarios nacionales van a ser locos para invertir en el Perú habiendo un gobierno socialista? Saben que le van a expropiar, le van a quitar su propiedad. Yo me voy, chapo mi plata, me voy e invierto en otro país donde haya más seguridad jurídica, donde haya más libertad de empresa, ¿no? Y si eso piensa el empresario peruano, el empresario extranjero tampoco ni loco que va a venir a invertir en el Perú. ¿Y qué va a significar eso? Va a significar que más de 5 millones de puestos de trabajo se pierdan. Ahorita casi más de 3,5 millones de puestos de trabajo están directamente relacionados con las empresas exportadoras. Por ejemplo, las agroindustrias, ¿no? Todo ese personal que depende de las empresas exportadoras que se exportan a otros países, eso se desaparecería en una dictadura, en un gobierno como el que propone el señor Pedro Castillo. ¿Y quiénes son los más afectados? Son los trabajadores humildes que se van a quedar sin trabajo. Se van a quedar sin trabajo, no van a tener cómo vivir. Y eso va a ser una cosa que se va a acentuar, ¿no? Entonces va a ser una caída de naipes, ¿no? Un efecto dominó, ¿no? Porque se van las empresas exportadoras, al irse la empresa exportadora, no hay capacidad adquisitiva de la población, al perder la capacidad adquisitiva de la población, quiebran todas las empresas nacionales y va a haber un caos. Lo mismo que está pasando en Venezuela. Mejor explicación no hay en la realidad actual. O sea, tenemos ahí una excelente explicación, una cátedra de lo que va a suceder en el Perú en caso que entre Pedro Castillo en lo que pasa en Venezuela, ¿no? Entonces, respondiendo a mi colega y amigo Ramiro Vargas, me dice, ¿sigues creyendo que Keiko es el mal menor? Sí, lo creo ahora más que nunca. Más que nunca lo creo, ¿no? Después me dice
me hace otra pregunta también, ¿no? Que casi parecía la otra. Dice, ¿de dónde sacas, Chávez? Me dice, ¿no? Que un posible gobierno de Castillo convertiría al Perú en una Venezuela, ¿no? Bueno, ¿de dónde lo saco? La respuesta está en su plan de gobierno. Mire, todo esto es muy simple. Lean el plan de gobierno de Pedro Castillo, como también les invito a que lean el plan de gobierno de Keiko Fujimori. Léanlo. Hay muchos que no me creen, pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta. Ahí, empezando las primeras páginas, ahí dice ahí claramente que el fundamento ideológico de ese plan de gobierno es el marxismo-leninismo. Y hay muchos que, con mucho respeto, ¿no? Hay muchos que no saben qué cosa es marxismo-leninismo. Pero los que hemos tenido la suerte y la dicha de seguir una profesión, ir a la universidad, allá nos enseñaron el marxismo-leninismo. Allá, en mi época, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica era una universidad podrida de comunistas. Y todos los profesores nos metían las ideas comunistas, ahí. Muchos lamentablemente cayeron, ¿no? Otros que ya veníamos de una formación ideológica democrática, nos mantuvimos firmes en nuestra posición ideológica, ¿no? Y por eso hay que explicar, lamentablemente, pues, el egoísmo que hemos tenido, la indiferencia. No hemos sido capaces de perder un poquito de tiempo para compartir con nuestros semejantes, decirles, oye, hermano, mira, esto está pasando en el Perú, ¿no? Bueno, hay otro amigo mío, un amigo de la villa Tupac Amaru, del distrito de Tupac Amaru Inca, ¿no? Mi amigo Agustín Herrera, Curitumay. Agustín Herrera, hermano, un saludo muy grande. Él me dice, amigo César, no apoyes a la corrupción. Algo referido como yo voy a votar por Keiko, dice, no apoyes a la corrupción. Pero yo me hago una pregunta. ¿No apoyas a la corrupción? ¿Significa apoyar a Keiko? No. El presidente del Partido Perú Libre, el creador del plan de gobierno de Perú Libre, el pensamiento y guía de Pedro Castillo, el presidente de Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, está condenado por delito de corrupción. Entonces, cuando mi amigo Agustín Herrera Curitumay me dice, Chávez, no apoyes a la corrupción. No, yo no apoyo a la corrupción. No apoyo a la corrupción. Y el corrupto es el señor Vladimir Cerrón, presidente del partido del señor Pedro Castillo. Ese es el corrupto. Yo no apoyo a la corrupción. Pero por ahí también me dicen, pero Keiko es corrupta. Miren, yo soy abogado. Discúlpenme, ¿no? Con mucha humildad. Soy abogado. Y nosotros los abogados sabemos que existe un principio básico que nos enseñan en la universidad, empezamos el primer año, nos enseñan, el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué significa ese principio? Ese principio dice que toda persona en el Perú y en otros muchos países, la mayoría de países democráticos, toda persona es inocente mientras que no se pruebe judicialmente lo contrario. O sea que a mí me pueden mandar 50.000 denuncias, me pueden acusar lo que quieran, pero mientras no haya una sentencia que me condene a mí, yo soy inocente ante la ley y ante la sociedad. Y nadie me puede cuestionar. ¿Y saben qué cosa? Sepan ustedes que el candidato de Perú Libre era Vladimir Cerrón. Y no fue porque fue excluido él. ¿Por qué? Porque estaba condenado. ¿Y por qué no excluyeron a Keiko? Porque no está condenada. No, pero ha estado algunos dicen, no, pero ha estado presa. Oiga, yo soy abogado, señores. Yo he tenido un montón de personas que han estado presas con prisión preventiva y han salido absueltos, son inocentes. O sea, el hecho de que una persona vaya con prisión preventiva, como pasó con Keiko, con Ollantumala, no quiere decir que ya son culpables, no. Ellos tienen que someterse a un proceso, un juicio, y en un juicio se determinará su culpabilidad o su inocencia. Pero mientras tanto, Keiko es inocente
hasta que no se pruebe lo contrario. Dirán lo que quieran, que no hay un montón de pruebas, lo que quieran, señores. Yo he tenido casos peores, en donde personas con todas las pruebas que ya uno podía decir, ya este está condenado, han salido absueltos. Entonces, no me vengan a decir acá que apoyar a Keiko Fujimori es apoyar la corrupción, ¿no? Entonces, el corrupto es Vladimir Cerrón, presidente del partido del señor Pedro Castillo. Así que ya está respondida tu respuesta, mi amigo Agustín Herrera Coritumay. Bueno, también hay un señor Jorge Enrique Bocanegra Arias. Él también por el Facebook me dice, no me hace una pregunta, ¿no? ¿Qué es peor, Keiko o el comunismo? Dice, ¿qué cosa es peor, Keiko o el comunismo? Me dice, ¿no? Me hace una serie de análisis y me dice, al final me dice, ¿qué cosa es peor, Chávez? ¿Keiko o el comunismo? El comunismo, pues, es 1000 veces peor. Es el mal menor es Keiko. Pero si Keiko es una persona que posee 10 puntos perjudicial, el comunismo es 1000 puntos más. Y para abreviar, porque el tiempo es oro en estas páginas, miren Venezuela, ese es el comunismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es peor, Jorge Enrique Bocanegra Arias? 1000 veces peor es vivir en un gobierno socialista como Venezuela y que nos propone el plan de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Después, un señor José Manuel Pachas Velasco. José Manuel Pachas Velasco, bueno, para responderme me sacó una publicación de las tantas que hay en el Facebook, dice, ¿no? O sea, queriendo cuestionarme, ¿no? Diciendo una publicación donde sale que Belaúnde dice genocida. Ay, Dios mío, nadie le cree, pues, ¿no? Que Belaúnde es genocida. ¿De dónde sacó esa información absurda, ¿no? Siempre falta, no falta gente que ¿cómo se llama? Que calumnia y difama a quienes durante toda su vida han tenido una conducta intachable, ¿no? Pero era una crítica que salió fuera de contexto. Lo menciono a este señor porque a veces hay cosas absurdas para querer justificar lo injustificable, ¿no? Bueno, después tuve una polémica muy interesante con el señor Virilo Moreira. Virilo Moreira, un amigo mío, ha sido mi cliente también, ¿no? Me dice, no blindes a los corruptos. Y la respuesta a mi amigo Virilo es la misma que le he dado a mi amigo Agustín Herrera Coritumay, ¿no? El corrupto es Vladimir Cerrón, que ha sido condenado por corrupción y es el presidente del partido Perú Libre y es el autor del plan de gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ese es el corrupto. Entonces, ya está tu respuesta, amigo Virilo Moreira. Después, un señor Luis Guillermo Cornejo Paredes dice, no podemos comparar Venezuela con el Perú. No, dice, lo que pasó en Venezuela no va a pasar en el Perú, no hay comparación, dicen. No hay comparación. Bueno, la verdad es que no hay comparación entre Venezuela y Perú, es cierto. Venezuela es un país próspero, con mucha riqueza, no le digo que es el primer país del mundo con mayor reservas de petróleo probadas, ¿no? Entonces está como se dice, sentado en un lago negro. Pero ahorita es el país más pobre y miserable. Es decir, que en un gobierno como la que propone Pedro Castillo, si ese modelo económico ha llevado al desastre económico a Venezuela, a nosotros nos lleva a la hecatombe total, porque no tenemos la riqueza que ha tenido Venezuela. Nos lleva total de hecatombe. Entonces no hay signo de comparación. La verdad que no. Y el desastre sería mucho más acentuado de lo que está pasando en Venezuela. Si en Venezuela se fueron 5 millones de personas de Venezuela,
en el Perú se van 20 millones. 20 millones se irían del Perú, ¿no? Y sería un problema de inmigración mundial, total y absoluto, por un gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Después también tuve cierta polémica también con el ingeniero Eduardo Yasmín Perástegui, un amigo mío de muchísimos años, a quien yo lo respeto bastante, ¿no? Me dice él, me acusa, dice, no has leído, me dice, todo el plan de gobierno de Pedro Castillo, porque no lo mencionas, me dice, no mencionas, los otros puntos del plan de gobierno. Miren, voy a ser sincero con ustedes, yo tengo todo el plan de gobierno de Pedro Castillo, lo tengo y lo he leído. Yo no estoy de acuerdo con ni un punto del gobierno de Pedro Castillo. Yo creo que ese plan de gobierno deben quemarlo, porque es una amenaza para la vida y la estabilidad de nuestro país. Es un plan de gobierno que se basa ideológicamente en el marxismo-leninismo y ahí nomás, para mí, el saque a la basura, a quemarlo, eso no sirve. Entonces, sí lo he leído, ingeniero Yamil Verástegui, y por eso te invité a un debate público para analizar todos los puntos de este plan de gobierno de Pedro Castillo que nos van a llevar al desastre, a la hecatombe total, ¿no? También le invité a un debate a mi amigo Omar Alberto Astorga Castro, doctor Omar Alberto, que no quiso aceptar, ¿no? He desafiado a un debate público a todos los comunistas que conozco y todos han arrugado. ¿No ven que eso es bien contagioso? Mire, así como Pedro Castillo, mire el daño, ven la conducta de la persona. Pedro Castillo no quiere debatir. Y ese es un daño, es una ofensa al Perú entero. Porque tenemos derecho de saber qué cosas van a hacer los candidatos. Tenemos derecho a qué cosas. La población necesita ser informada. Y no me venga acá el señor Pedro Castillo que en un meeting levanta la voz y dice, no, vamos a combatir la corrupción. Cualquiera levanta la voz. Pero señor, aquí no se trata de levantar la voz o dar un discurso con beiborrea. No, señor. Acá tienes que confrontar tus planes de gobierno. ¿Y dónde está el equipo de gobierno de Pedro Castillo que hasta ahorita brilla por su ausencia? No sabemos quiénes van a integrar su equipo de gobierno. Y no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, yo desde aquí hago una invocación a todos los ciudadanos. Exijamos que los dos candidatos debatan para poder confrontar esas ideas, para ver quién tiene los argumentos necesarios. Necesitamos instruirnos, conocer lo que quieren hacer. Pero este señor no quiere debatir. No solamente arruga. ¿Sabe por qué no quiere debatir? No quiere debatir porque sabe que la población se está dando cuenta que su plan de gobierno nos va a llevar al colapso total. Bueno, y finalmente he dejado para el final un comentario de mi querido y estimado el doctor Pedro Julio Roca León, el científico del derecho, que me dice, tú has hablado todo, pero no hablas de la justicia. No te pronuncias por la justicia. Bueno, es verdad, no me he pronunciado porque yo sí creo firmemente que el único justo es Dios, que a Él le debemos todo y nos ponemos en la mano de Dios, en su voluntad, de lo que va a ocurrir en el Perú. Y yo desde esta humilde página le pido a nuestro Padre Celestial que nos dé sabiduría al pueblo del Perú para que tomemos la mejor decisión. Y espero que todos ustedes, mis estimados amigos, seamos responsables y analicemos los planes de gobierno y pongamos en nuestro corazón y digamos,
pongamos en una balanza cuál de esos planes de gobierno son más beneficiosos para el Perú, cuál es que va a generar desarrollo, va a generar puestos de trabajo, va a generar progreso, y cuál no nos conviene y nos va a llevar al desastre, al descalabro económico. Eso es importante. Muchísimas gracias y les ruego a mis amigos, a mis conocidos, que coinciden conmigo en estas ideas, que compartan este video para que otros ciudadanos puedan también enriquecerse el conocimiento, compartir estas ideas y poder tener una buena información que les permita tomar una buena decisión en estas elecciones de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes. Muy amable. Gracias.